¿En dónde estamos? Un programa por la libre información, nuestra república y la democracia. Idea y producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. La República y la democracia, una idea de organización Libertas. Libertas, nuestra primer fundación liberal a nivel del país, de la República Oriental del Uruguay, abocada a esta tarea de difundir, pero además de desarrollar investigación, tarea periodística, por supuesto, difusión en pos de qué? De la defensa de nuestros valores ancestrales como repúblicas democráticas y de nuestros valores históricos como República Oriental del Uruguay. Una constitución no es simplemente un libro, ¿eh? Una constitución es un documento que de alguna manera, desde el punto de vista jurídico-político, sacramenta un pacto fundacional que a modo de un contrato, dice una teoría, por ejemplo, del derecho público y constitucional, formula las reglas del juego. Las reglas del juego son nada más y nada menos que la sustancia que hace a ese Estado, como un Estado republicano y democrático, con un orden jurídico, y ese orden jurídico no nace de la nada, pues se le ocurrió a alguien. Nace de un conjunto de principios filosóficos, lógicos, filosóficos, científicos, que nos dicen cómo organizarnos. Eso es lo que desarrolló, innovó, descubrió, desarrolló, innovó nuestra civilización occidental con muchísimos avatares, procelosamente. Sin embargo, seguimos aún, todavía hay modelos republicanos democráticos y aún tenemos vigente la Constitución de la República que quieren lesionar muy gravemente a través de este plebiscito, que lo que haría es lo que acabamos de conversar con el doctor Rubén Flores de Alqueisius. Lo primero que harían es lesionar gravemente, dándole un golpe de muerte, de gracia, a un principio clave que es la seguridad jurídica. Dado que, bueno, eliminar la capitalización de los ahorros es eliminar todo un mercado de muchos años con derechos adquiridos y el derecho subjetivo de propiedad a su vez. Todo eso lo eliminaría, porque le darían un efecto retroactivo inclusive a esa reforma de la seguridad social a través de la Constitución. Fíjense el disparate. Respecto a este tema, tienen que darse ya debates de los candidatos a presidente. Bueno, yo le decía, Yamandu Orsi se bajó de los debates. ¿Yamandu Orsi se bajó o lo bajaron? No, no vayas ahí. Hacé la misma de Tabaré Vázquez. Nosotros tenemos otra lógica, no somos una fuerza democrática. Nosotros estamos en esta campaña de construcción del socialismo, como dijo Gonzalo Sibila, como dice el Partido Comunista, como dice la diputada Melgar. Nosotros vamos a poner un montón de impuestos, vamos a centralizar los recursos económicos en el Estado. Definitivamente estamos decididos a eso, a centralizar la actividad económica y los recursos en el Estado, y vamos a elaborar un sistema de reparto, de economía distributiva, les dicen. Te lo están diciendo en la cara. ¿Quién dijo? ¡Ojo! Está bueno poner impuestos. ¿Quién dijo que no estaba bueno poner impuestos? El que anda con Ultracebe. Bueno, si se baja, queda el resto hablando, como unos papanatas que hablan entre sí, pretenden ellos que se despedacen entre sí, e impunes desde el Frente Amplio, porque el candidato está en el Olimpo, está en otra. Ya pasó con Tabaré Vázquez en el 2014. Está con nosotros el diputado y el doctor Conrado Rodríguez. Te agradezco un montón, Conrado, que estés con nosotros una vez más en este viernes, pues estamos en un año clave, ¿no? Trascendental en la República Oriental del Uruguay, y te agrego que incluso un año clave también para el hermano país Venezuela, que está muy mal, ¿no? Una mala situación, con actitudes del Frente Amplio que también dan clara cuenta de que no son democráticos. No hicieron el quórum para que Uruguay se manifestara oficialmente con declaración de urgencia, como lo manifestó muy bien el senador Gandini. No dieron el quórum de las mayorías especiales para que Uruguay tuviera una voz oficial respecto a, bueno, esos reclamos y esa exhortación a Maduro de que bajara los decibeles, porque amenazó con un baño de sangre. Hasta Ignacio Lula da Silva le plantea eso, ¿no? Que pare la mano y que dé seguridad en esas elecciones. Y por otro lado, un Orsi que se baja
de los debates, por ejemplo, y a su vez un Orsi que no firmó la declaración por Venezuela por discrepancias en la redacción del texto, dice. O sea, increíble lo que dice. Si querés después te lo leo. Bienvenido, Conrado. Te leo una parte, ¿no? Buen, buen día, Rubén. Bueno, lamentablemente es así como tú decís. Yo escuchaba hoy temprano a la mañana las excusas de Orsi para no firmar la declaración conjunta de todos los precandidatos, todos los candidatos ya, candidatos únicos de los diferentes partidos, candidatos a la presidencia, y realmente es increíble, ¿no? Que por no estar de acuerdo con dos puntos en cuanto a su redacción, pero no en cuanto a su espíritu, no termina firmando. Obviamente no termina firmando para no generarle una situación compleja a determinados sectores del Frente Amplio, que claramente han apoyado la dictadura de Maduro y que por lo tanto no se quiso meter en ese corral de ramas, digamos, ¿no? Así que bueno, este es lo que nos deja la mayoría del Frente Amplio, porque no creo que sean absolutamente todos, pero sí una amplia mayoría del Frente Amplio, que una vez y otra vez cuando se quiere hacer una declaración condenando la dictadura en Venezuela, siempre le buscan algún subterfugio para poder salirse de esa situación. Mm. Como tú bien decís, en los últimos días Brasil decidió no mandar veedores por toda esta situación. Incluso el propio Maduro puso en tela de juicio el sistema democrático del Brasil, el sistema electoral o, para mejor decirlo, el sistema por el cual se contabilizan los votos, ¿no? Que es un sistema informático que Mm. utiliza Brasil. Eh, Muy parecido al de Uruguay Estados es el Unidos. único. Muy parecido al de Estados Sí, Unidos. sí, Ujú. es así, es así. Mm. Pero Uruguay no manda veedores, no manda observadores internacionales. Quien lo manda sí es el Frente Amplio. Y yo creo que ahí le da un golpe justamente a la tradición democrática de nuestro país, porque el que lo mira de afuera, el que está en otro país y dice fueron delegados o fueron observadores uruguayos, Mm. puede pensar perfectamente que es una representación, digamos, del Uruguay, cuando en realidad lo es solamente del Frente Amplio. Mirá, me Y recordás creo esto, que Conrado, me recordás esto, que esto se repite. ¿Te acordás cuando Vladimir Putin hizo aquel simulacro de las elecciones del Donbass para anexar ese territorio a Rusia y había planteado que se iban a dar elecciones a modo de como de un plebiscito, que fue todo amañado, ¿no? Bajo presión. ¿Quién estaba ahí? Bueno, una especie de secretario de Relaciones Internacionales de la Intendencia Municipal de Montevideo. ¿Te acordás? Y Carolina Cose, zafando, dijo que estaba de vacaciones. Qué casualidad, de vacaciones estaba ahí. Y él, en nombre del Uruguay, como veedor de esas elecciones, de un país que había invadido otro país, que había cometido, además, están cometiendo crímenes de guerra, el crimen de cualquier invasión, atropello, cualquier sin cosa. duda. Eso es atropello. Y ahora hacen lo mismo con el régimen totalitario de Maduro, pero no olvidemos que el Frente Amplio está alineado a los planes del Foro de San Pablo que Venezuela representa como casa madre. Ese socialismo del siglo XXI, del que se habla y se proclama desde Venezuela, es la carta doctrinaria a la que está agarrado el Frente Amplio, está alineado a ese país. Tienen Sin un duda. fortísimo compromiso con sus casas madres que son Cuba y Venezuela. ¿Cómo van a decir en el Frente Amplio que están discrepando con el proceso electoral y con el proceso democrático de Venezuela? No, queda claro que no es una fuerza democrática, es obvio que no es una fuerza democrática. Ahora Porque yo te voy a poner el caso de dos líderes internacionales del mismo partido político con diferentes posturas, mm, como es el caso de Felipe González y el caso de José Luis Rodríguez Zapatero. Rodríguez Zapatero, representante del Grupo de Puebla, que ha defendido al chavismo y ha defendido a Maduro. Supuestamente era una especie de mediador para lograr un acuerdo de transición democrática, pero en realidad justamente defiende al sistema de Maduro. Y por otro lado tenemos un republicano, como es Felipe González, sí, del mismo partido político, del PSOE, sí, pero un PSOE distinto, moderado, representando a un ala realmente mucho más democrática y sí. republicana, ¿no?
claro. Pero aquí lo que se está jugando justamente es eso. Mm, Y yo miraba ahí algunos videos de lo que han sido las últimas horas de María Corina Machado, cómo la gente realmente está deseando poder cambiar este sistema, poder ir hacia a un sistema que le asegure la libertad, mm, cómo los niños lloran para poder vivir también en libertad, pero también para que sus familiares que se tuvieron que ir puedan volver, claro. ¿no? Entonces uno veía esas imágenes que realmente impactan. Así que lo que tenemos que hacer nosotros es, obviamente, estar vigilantes con respecto al proceso electoral en Venezuela y, obviamente, exhortar al cumplimiento del veredicto popular que se asegure la cristalinidad y la transparencia en un país donde es muy difícil porque obviamente no Mm, solamente están las amenazas de Maduro, las amenazas a ir hacia la violencia si mm, llegara a ganar la oposición, sino también el control que ejercen sobre la gente a la hora de, por ejemplo, la función pública, a ver mm, qué votan y qué dejan de votar mm. los propios funcionarios públicos, y con todo lo que eso conlleva para mucha gente que se siente amedrentada y en definitiva puede terminar votando según ese condicionamiento. También lo que tiene que ver con el CNE, que es Mm, vendría a ser nuestra corte electoral, sí. totalmente manipulada y manejada por Maduro. Ujú. Entonces, esperemos que la presión internacional ayude a que el veredicto sea el real, ¿no? El que Vas- verdaderamente mm, vota la gente. no lo creo, Eh, que bueno, pero es como decís, decía algo muy cierto que en un rato lo vamos a poner en su intervención en el Parlamento, el senador Gandini, que en Venezuela es un proceso signado por brutales restricciones del proceso democrático electoral. Partidos políticos proscriptos, líderes proscriptos. Ese centro electoral nacional que está al servicio del gobierno, que no brinda garantías, sin vedores internacionales, o sea, no hay respaldo internacional donde estén ahí los vedores que hagan las auditorías electorales correspondientes para dar transparencia y garantías. A su vez, con los líderes principales como Marina Corina Machado, censurada. Quedaron con un tercer personaje lanzado a esta campaña electoral, pero que el gobierno dice que no reconoce como oficial. Es decir, se van a dar los comicios, pero el gobierno evidentemente va a terminar diciendo que no la reconoce, es obvio, como lo viene haciendo hace tiempo. ¿Por qué? Porque han hecho para mí una especie de híbrido mamarrachiento que en vez de sincerar la situación y decir, somos un régimen totalitario y tenemos que hacer lo mismo que en Cuba, acá hay un partido único, Partido Socialista Revolucionario Bolivariano, y se terminó el cuento, pero no, simulamos que pueden haber elecciones, pero terminamos diciendo que están todos proscriptos, que no hay conteo oficial de votos, que no hay veedores oficiales del Estado. O sea, es muy difícil, es muy difícil. Entonces, yo creo que más es bien difícil, hay que tomar pero atención no imposible. como uruguayos, hay que tomar atención de lo que el Frente Amplio es. Porque respecto a Venezuela, lamentablemente no podemos hacer nada desde acá. Podemos penar y sentir angustia por esos niños que lloran, que vos decís, por el más de 9 millones de venezolanos que se fueron. A su vez, un régimen apañado por un tipo como Putin que provocó que más de 7 millones de ucranianos se fueran y las mujeres fueran a los frentes de batalla. Es decir, es ese eje del mal alineado que está trabajando fuertemente por un proyecto, bueno, de narcotráfico organizado, de expoliación de los recursos naturales de nuestros estados, concentración de las riquezas, y tirar abajo lo que ellos quieren tirar abajo, que es lo que odian, aborrecen, que es la democracia representativa con sus distintos poderes, fragilizando las instituciones y eliminando la independencia de un poder judicial y en este caso la independencia de un órgano jurisdiccional como sería acá nuestra Corte Electoral. Es muy difícil, Conrado, es un Sin simulacro duda. prácticamente. Es Bueno, espantoso. lo es, pero bueno, esperemos que se pueda, como varios actores lo han dicho, ¿no? Esta es una pequeña como puertita o ventanita que se abre el próximo domingo Ah, para que haya un cambio. Veremos si se respeta la voluntad de la gente y obviamente actuaremos en consecuencia desde los resortes que sí, tenemos, obviamente, que claro, son pocos, claro. pero por lo pronto a nivel parlamentario obviamente que impulsaremos algún tipo de declaración. Sí. Bueno, deseando realmente que la cosa,
que la cosa pueda darse en los términos que se tiene que dar, que es que en definitiva la gente pueda ser libre. Mm, Así que bueno, tenemos este tema de Venezuela, que es un mm. tema realmente complejo y aparte Y que hace a la interna otros nuestra, temas ¿eh? que... Hacia la interna Sí, nuestra, sí, porque está todo el tiempo duda. sintomatizando y mostrando quiénes y cómo son los pingos y qué es el Frente Amplio. ¿Cuáles son las fuerzas que hoy dominan el Frente Amplio? Los que están llevando a cabo todas las políticas, digamos, públicas, la actitud política, la doctrina de gobierno que pretenden instalar en el Uruguay, y queda bien claro con esta alineación a estos totalitarismos, a estas tiranías totalitarias. Yo considero técnicamente que es una tiranía totalitaria, ya siquiera una dictadura, porque ya es un régimen de tiranía de una casta política, de unos pocos que tienen el poder político concentrado y están desarrollando con brutal demagogia, bueno, un gobierno que la gente no precisa, que al contrario se ve perjudicada por ese gobierno. ¿Por qué? Porque es totalitario. No admiten discusión, no admiten alternancia en el poder, no hay libertad de expresión, no hay libertad de prensa, órganos de prensa censurados, proscriptos, exiliados, intelectuales exiliados, Conrado, periodistas Sin duda. exiliados. Entonces han hecho un vaciamiento de ese país. Y acá en Uruguay, ¿qué pasa? Y yo no temo decirlo, no me complica la vida ni me preocupa para que me digan paranoico o que, no sé, parezca un Heber Pinto de esta época. Mirá, los avivé porque creo que nadie se acordaba de eso. Pero si acá viene el Frente Amplio, es Uruguanzuela, vamos a hacer. Porque están hablando, fíjense, PCNT, el plebiscito, confiscar 22.500 millones de dólares con efecto retroactivo, eliminar la capitalización de los ahorros, expulsar empresas privadas financieras, atacar el corazón financiero del Uruguay, romper la seguridad jurídica. ¿De qué estamos Sin hablando? duda. Es un desastre. Y, sí, y dejar sin empleo también a ¡Oh! funcionarios o trabajadores que están en las Ah, administradoras de ahorro, ¿no? Porque po- tanto se jactan de que son los defensores de los trabajadores, pero claro. parece que esos no son trabajadores, ¿no? Por ejemplo, Tú ¿no? sabes que Y la semana el pasada... boleto, mira, me hiciste acordar, porque siempre ellos hablan de que son el gobierno popular, que están por los trabajadores. Che, si acá con este gobierno baja el combustible baja, ¿por qué subía los boletos? Porque viste que al ómnibus sube la gente pobre que trabaja, el que va a laburar, el eh, laburante. no, 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 y después vienen las explicaciones de la paramétrica, para este lado, para el otro lado. sí, Bueno, siempre hay algún tipo de excusa, ¿no? sí, sí. La semana pasada, Rubén, habíamos hablado, yo simplemente de dos pincelazos, ¿no? Ahí Del va. tema cincuentones. Y nos Sé queda que para la tenés próxima, porque seguimos con el poco, tema pendiente. Nos quedan poco 5 minutos. tiempo, pero simplemente digo esto, cuando tú sabes muy bien, porque aquí lo tratamos mucho, los dos primeros proyectos sobre temas cincuentones fueron de nuestra autoría, luego el Poder Ejecutivo del último gobierno del Frente Amplio presentó un proyecto de ley. Cuando se presentó el proyecto de ley, nosotros tuvimos diferencias en la solución. Cuando fuimos a votar, el Poder Ejecutivo propuso quitarles el 10% de los que les correspondería por el régimen de transición. Pero fíjate una cosa, todo el Frente Amplio votó esa solución, entre ellos el diputado Felipe Carvalho. Ahora es Felipe Carvalho quien pide que se derogue esa reducción del 10%. Así que cerra y vamos. Claro. Cuando uno revisa las versiones taquigráficas, los únicos dos diputados que nos negamos a reducir ese 10% fuimos el diputado Eduardo Rubio, de Unidad Popular, y quien les habla, Mirá y vos. no el diputado Felipe Carvalho. No resiste ningún archivo, ¿eh? Es como te digo una cosa, te digo la otra, ¿eh? Es todo el tiempo, sí, la doctrina mujica, pero así, al palo. Son ortodoxos del Entonces, bueno, mujiquismo, como te digo una cosa, y después, bueno, ellos y el otro propusieron una punto, cosa y ahora, obviamente sí, demagógicamente, sí, sí, dicen, ahora hay que pagarles ese diez sí. por ciento. Esa es la típica actitud de los totalitarios, que no podés inspirarte en confianza con ellos, porque hoy te dicen eso y mañana te lo cambian. Es como Orsi cuando dice, no, ojo, yo no estoy de acuerdo con esto de la reforma de la seguridad social y por la Constitución. Y mañana te dice, ojo, estuve pensando bien y me hicieron ver que no, que es importante. O sea, es la inestabilidad permanente. O sea, no les podés creer nada. El otro tema, antes de irnos Tremendo. rápidamente, es las ventajas de la seguridad social respecto a puntos que venís tratando vos hace tiempo y que eran originalmente propuestos. Por ejemplo, después de la jubilación poder trabajar. Ese punto es clave. ¿Eh? Eso Sin es duda. una ventaja enorme y la profundización del pilar también individual
de la capitalización de los ahorros. ¿Te parece esos dos Sin puntos duda. tratarlos la semana que viene? Pues son dos puntos clave que además impulsan al Sin duda, desarrollo del país. los derechos que generó el sistema mixto. Exacto, Me parece, exacto. me parece Y fundamental. en calidad de abogado me gustaría que le expliques a la gente qué significa la seguridad jurídica respecto a la ultraactividad de la ley, como en este caso estas leyes de características civiles o jubilatorias que tienen que tener esa estabilidad, ¿no? Bajo un régimen tenés que seguir bajo ese régimen. No pueden venir a decirte, ahora por constitución te sacamos todo esto, ¿viste? No tenés más estos derechos, porque ese es el plebiscito del PCNT. Me parece que creo que es el momento importante para decirlo, y sobre Es, todo es, en tu es el condición de momento. profesional de estos temas. Porque Buenazo. aparte ahora, en octubre, aparte de votar nuestras próximas autoridades, se va a votar este Oh, plebiscito. Así que que, es fundamental que la gente tenga toda la información. que vos sabés que para mí es el tema eso del plebiscito, ¿no? Se juega muchísimo en ese tema en el Uruguay, ¿eh? No solo quién va a ser el próximo presidente, ahí se juega muchísimo. Y por supuesto que se juega mucho respecto a si continúa la coalición de gobierno o no. Ni que hablar, pero ese tema también. Conrado, muchísimas Sin duda. gracias. Buen fin de semana y nos vemos el viernes que Placer. viene. Dios Igualmente. mediante. Que Nos pases muy vemos bien. el viernes que viene. Un abrazo grande. El Saludos a doctor todos. Conrado Rodríguez conversando con nosotros, columnista de los viernes, por supuesto. Vamos rápidamente a una pausa, Maxi, y continuamos.